Carrasquillo Law Group, el abogado Roy Carrasquillo nos trae su visión y análisis de los temas más relevantes para el mundo empresarial y legal. Por Noticias Generación News, diciendo la verdad, aunque duela. Roy Carrasquillo, saludos, ¿cómo estás? Vamos a ver, por favor, no lo escucho por un momentito, no sé si es... vamos a ver, Roy, haciendo prueba. No, ok, mira, Mauricio, tiene que ser en el micrófono de él, que escojan el micrófono de los audífonos, si está usando audífonos para poder escucharlo en el setting, porque ahí está. Vamos a ver ahora, Roy. ¿Me escuchas? Ahora sí. Perfecto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Perfecto. Disculpa. No, tranquilo, Roy. Primero te doy las gracias, ¿verdad? Porque estuvimos recientemente en la actividad de la Cámara de Comercio Hispana de Metro Orlando. Qué bueno uno ver, ¿verdad? A empresarios, comerciantes allí juntos. Estuvimos hablando con Marcela Restrepo también, que hace una labor encomiable y grandísima. Debemos de invitar a Marcela Restrepo un día a tu segmento. Oye, yo creo que sería tremenda idea, porque yo creo que está haciendo un muy buen trabajo por la comunidad hispana, y de verdad que creo que sería excelente si la podemos traer. Y yo creo que vamos a coordinarlo para la próxima semana, definitivamente traerla. Claro que sí, que esté y que hable sobre lo que ella está haciendo. Ella es una colombiana que está trabajando fuerte en el consulado mexicano, está trabajando con las empresas aquí, está ayudando a mucha gente a establecer negocios, y creo que podemos hacer una muy buena combinación. Roy, antes de entrar con el tema de si este caso de Donald Trump afecta a la imagen de Estados Unidos a la hora de la gente venir aquí a hacer negocios y hacer las visas, quiero hacerte unas preguntas que dejé en el tintero. Yo había preguntado, aquí hay 34 cargos, que yo digo, no, saquen Stormy Daniel a un lado, porque en este momento no tiene que ver con Stormy Daniel. Completamente de acuerdo. Esto no tiene nada que ver con Stormy Daniels, y yo creo que es desafortunadamente lo que nos distrae la situación, porque esto es un asunto que legalmente, a nivel hasta de política pública, es trascendental lo que está ocurriendo. Sí, y yo te digo una cosa, ¿verdad? Con todo esto va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero debe haber mucha gente asustada en este momento que alteran los libros así, mira, que de momento compraron una casita, y cárgaselo al negocio, o pónselo, o sea, esto es algo que se hacía por mucho tiempo, pero ahora, como es este caso tan importante, le han logrado probar. ¿Qué tiene que probar aquí? Primero, explícanos lo que tiene que ver con la falsificación del registro. Te voy a explicar. Mira, en el estado de Nueva York hay un delito que es un misdemeanor, un delito menos grave, que es el delito de poder esconder o falsificar algún tipo de récord de negocio. Y esto es como decías, por ejemplo, tenemos unos récords de negocios donde yo decía que me ganaba X y puse que me ganaba menos, o que me ganaba más, o puse que teníamos pérdidas. Este tipo de cosas, eso es lo que es el delito, lo que es el delito menos grave. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que se acusa, los 34 cargos por los que se acusa al expresidente Trump, es por el delito que es un felony, que es el delito grave. Y ese delito no solo requiere de que se hayan de alguna forma falsificado los récords, pero requiere dos elementos importantes adicionales. Uno de ellos es que tiene que haber habido algún tipo de intención de causar otro crimen con eso que se estaba escondiendo. O sea, que tiene que haber la intención de esconder otro crimen a través de eso que se está haciendo. Ok, perdóname, por ejemplo, si una persona de momento agarró y compró y pintó su casa y la pintó completa, pero en el libro del negocio le cargó eso a que pintó las facilidades de su negocio, una de las tiendas.
Ujú. ahí no está escondiendo un crimen, o sí. No, mira, en ese caso, como estás diciendo, ese es un misdemeanor, es un Ok. delito menos grave, donde sí, y es lo que yo creo que lo más probable quizás ocurrió aquí, de que sí hubo y se alteraron quizás ciertos récords de tipo corporativo para Donald Trump, pero aquí el problema es que el fiscal va a buscar unos elementos que son casi imposibles de probar, y es el probar de que él hizo esto para esconder otro crimen, y específicamente hablan de las leyes de electorales. Entonces, ahí es que vemos de que, por ejemplo, en mi impresión, es una cosa que va a ser muy difícil de probar, porque hay que probar ese elemento de que él lo estaba haciendo esto para esconder algo. Y, por ejemplo, ya hay precedentes, como el caso de John Edwards, donde él lo que tiene que alegar es que, mira, sí, cometió un misdemeanor, pero la realidad es que lo hizo quizás para que su hijo y su esposa no se enteraran, que era el caso de John Edwards. Y crea un problema que yo creo que es por lo que hay tanta molestia. Yo creo que ahora mismo que estamos viendo en el mercado, en el pueblo y particularmente en el ala conservadora, que es el hecho de que existe en este momento un crimen o una situación que es más allá de lo que normalmente sería. Yo creo que uno de los quotes que escuchamos hace poco fue interesante, porque es que nadie está por encima de la ley, pero tampoco debe estar por debajo. Y yo creo que esto es uno de esos ejemplos en el cual lo que estamos aparentemente viendo es como una expansión de realmente de lo que permite la ley en este momento. Bueno, aquí hay un punto, Ujú, porque el abogado Michael Cohen ujú, dice que sí, que él recibió ese dinero por alrededor de 11 meses o 12 meses ujú. para compensar un dinero que Michael Cohen había pagado para que no se interfiriera con la campaña electoral de Trump, y estaban con dinero de otra corporación tapando otra cosa que Correcto. ocurrió en otro lado. Ahora, Ujú. ¿cómo Michael Cohen llevaba años trabajando con Trump? ¿Cómo pueden probar que efectivamente ese dinero extra que le estaban pagando era para Stormy Daniels y no de los cargos por servicio que generalmente cobraba Michael Cohen? Mira, ahí es que yo creo que lo más probablemente vamos a ver es que debe haber algún tipo de correo, debe haber algún tipo de documento o trasiego donde se alega, oye, este pago es para X o Y. Claro, nuevamente, ir a que eso, y otra vez, es un misdemeanor, y yo creo que es un mal uso de fondos corporativos en este caso, pero ir a decir de que entonces eso realmente es una violación de las leyes electorales, estamos hablando de que no hubo fondos, eran fondos personales, y al final del día hay un argumento de él dijo y él dijo y el otro dijo. ¿Sabes? Tenemos una persona que es joven que se perjuró frente al Senado, frente al Congreso, y que no tiene una credibilidad fuerte. Por lo tanto, entiendo de que aquí el punto es si se comete, yo entiendo, un tipo de, vamos a llamarlo misdemeanor o crimen. Yo creo que hubo un asunto, algo mal, pero ir a llevar, es el llevarlo a ese otro extremo. Es como cuando y yo creo que, mira, el ejemplo que estabas dando de pintar la casa. No es lo mismo, yo vengo y uso los fondos de la compañía para pintar mi casa porque quiero que sea bonita y cometo, perdón, un delito, pero es diferente si yo la estoy pintando porque desafortunadamente yo allí estuve haciendo unas conductas delictivas que estaba haciendo dentro de mi casa, y ahora estoy pintándola para encubrir ese crimen. Ponle que hubo un asesinato o que había venta de drogas, y lo pinto para hacer eso. Ese es el ejemplo donde tú estás haciendo un acto donde cambias asuntos corporativos para esconder otro asunto. Y como te digo, va a ser difícil, y yo creo que también mencionaste, son 34 cargos exactamente iguales al final del día, donde hay que verdaderamente poder ver qué es lo que se pueda probar de aquí. Son diferentes elementos al final del día del mismo tipo de cosas. Una pregunta, Ujú, abogado Roy ujú, Carrasquillo. En este caso, yo veo, ¿verdad?, que los ujú, 40 ujú. casos, los 34 casos, perdón, los 34 casos, todos dicen el mismo texto, lo único que cambia es la fecha y el número
de voucher o el número de cheque, pero es el mismo texto con lo que esto no lo podían acomodar en un solo cargo, por tanto, o qué estrategia hacen con separarlos en cargos distintos. Mira, desde el punto de vista legal, pues está tratando de separar los cargos para ver si alguno de ellos puede ser que de los 34, pues puede ser que 31 no pegan porque no tienen la evidencia necesaria. Pero mira, esto yo lo veo como, y el hecho de que fueran 34 cargos, yo creo que es un shock effect. Yo entiendo de que es el fiscal de Nueva York tratando de causar un shock, moviendo en este momento este caso, tratándolo de sacarlo de proporción. ¿Qué otra cosa? Recuerda que Donald Trump tiene otros casos que están pendientes ahora mismo. Tiene casos en Atlanta, tiene casos en otro área que pueden ser afectados desafortunadamente negativamente por este caso, que realmente es el caso más débil de todos los casos que ahora mismo vemos contra Trump. Y claro, habrá que ver la prueba que se perfile y qué es lo que realmente hay, pero de verdad que es un caso extremadamente, en mi opinión, débil por los elementos que se tienen que probar en este caso. Y en mi opinión crea un precedente muy peligroso, porque no estamos hablando de crímenes serios como se han llevado se han, a través de la ley, se han atacado a presidentes en Francia, en Israel, en otras áreas por crímenes reales o crímenes más serios. Aquí podemos abrir la puerta a una persecución política en un momento que tenemos un país caldeado, que desafortunadamente lo que hace es, en mi opinión, movernos más hacia los extremos, especialmente porque, y te digo, el análisis legal, puramente legal, es que este caso es débil, difícil de probar, y es un extremo donde estás tratando de atacar a una persona bajo unos términos, y otra vez, irrespectivo de que uno esté de acuerdo o no de acuerdo con Trump, yo creo que eso es otra cosa, pero están tratando de empujar un caso que es muy difícil en este momento. Respectivo de que, como te dije, el caso del misdemeanor, por lo que estamos viendo, si eso fuera cierto, las cosas que estamos viendo aquí, yo entiendo que se concertó el delito menos grave de falsificación de fondos. Eso es lo que ameritaría que llevara un presidente a esto, pues son otras cosas, son otros 20 pesos para otra discusión, pero aquí la issue es el delito de ese felony, ese delito grave, que en mi impresión va a ser muy difícil probar su constitución. Yo esta mañana decía que esto yo lo veo como si tú te pasaras una luz roja, que eso te da una multa por pasarte una luz roja, claro. Pero que de momento cuando tú te pases la luz roja, te lleven a fiscalía y te pongan intento de asesinato porque tú te pasaste la luz roja, porque tú trataste de darle un auto para matar. O sea, como yo veo como que, una luz roja. Oye, qué bueno está ese ejemplo. Ese ejemplo está excelente, porque sí, mira, si tú te comiste la luz roja, cometiste entonces una falta, ¿sabes? Nadie va a negar que cometiste una falta. Pero ir a estirar ese chicle, a decir entonces, como tú dices, que esto es un intento de asesinato. Exacto. Porque había una persona que iba a cruzar la acera. Ahí es que entonces empezamos a ver la costura quizás política de lo que está detrás de esto. Y es lo que entristece, porque otra vez estamos en un país muy dividido, donde estamos con ánimos muy caldeados, y esto realmente al final del día, contrario quizás a lo que puede pensar el Partido Demócrata o el ala liberal, en mi impresión lo que va a hacer es echarle aire debajo de las alas a Trump. Trump va a poder manejar esta situación para poder beneficiarse. Entonces, nadie gana en esto, ¿no? Ni las personas que están a favor de Trump ni los que están en contra, porque al final del día, pues ese es el caso. Pero otro ejemplo selectivo es como que de repente estamos por la calle, tú y yo, y yo voy y cruzo en jaywalking, cruzo sin la luz. Entonces, el de la bicicleta dice, oye, tú pasaste por aquí, me pusiste en peligro porque fuiste negligente, yo me pude haber caído de la bicicleta y me pudo haber matado. Otra vez, ¿de que pudo haber sido cierto? Sí, podría ser cierto, podría caernos un asteroide mañana, pero estamos estirando esto. Yo lo que espero es, al final del día, por lo menos, que la evidencia, pues, oye, sea tan contundente que nos pruebe en contrario, pero si no,
Esto es un momento triste, yo creo que en la historia legal y política de los Estados Unidos. Sí, ahí de momento que como pone mucha gente a pensar de si esto podría estar pasando. Roy, ahora tú como abogado Ujú. de visas, EB-5, la otra es la E2, ¿verdad? La visa E2, que es como hablamos, la visa EB5 es la visa para una residencia permanente acá en los Estados Unidos, donde te puedes localizar mediante inversión. Y el segundo es una visa de inversión, pero para no inmigrantes, que lo que te da es una visa que aunque se puede renovar mientras tu negocio está vivo, pero no eres una residencia permanente. Pero estas Ok. visas son muy atractivas a través de todo el mundo para inversionistas venir acá, invertir su dinero y crear negocios para el beneficio de los Estados Unidos. Imagínate tú como abogado que tienes que Ujú, hablar con alguien que está bueno, no en China, pero en Europa, o ujú, alguien que está en algún otro país, en México, en República Dominicana, en Puerto Rico, en cualquier otro que quiere invertir en Estados Unidos ujú. o Puerto Rico, el territorio o el mainland. Quiere intervenir. Entonces, de momento, esa persona te dice, pero tú le estás convenciendo de cómo te ayuda, cómo puedes invertir, cómo contienes visa para tu familia, pero de momento te dice, pero ¿y ahora que están acusando a Donald Trump? Y de momento te dice, pero ¿y ahora que DeSantis se fue contra Disney y después que se fue contra Disney se dio cuenta que cometió un error y que tiene la carga económica, pero la Junta no tiene ningún poder sobre Disney? Pero, ¿y Bueno, si me hace lo mismo? eso es una conversación para otro segmento completo, porque eso de Esa hay que verdad, darla porque eh, eh, ahora vi que metieron DeSantis no ha dicho nada, pero metió la pata en eso de Disney. eso fue un disparate. Lo que hizo fue ponerle otra vez y otra vez. Pues, yo entiendo la pelea política que ellos tenían, Sí. pero la realidad es que desde el punto de vista económico, tú no tenías responsabilidad como Estado ni como condado en mantener eso. La responsabilidad completamente de Disney. Al eliminar esto, ¿qué es lo que pasa? Ahora el Estado y los ciudadanos son responsables por esto, o sea que te van a aumentar los impuestos. Vas a obtener menos servicios y políticamente no logró nada, porque lo que va a hacer entonces es, Al como contrario, boomerang, lo va a afectar en cuando una suba movida. los impuestos para poder pagar lo que decidiste ponerte tú, ese es como el chiste ese del hombre que llama a la mujer, lo vi en YouTube, Mm, y mm, el marido le reclama y él le dice, ve, ese es el mm, hombre que nos paga el carro, la casa. Entonces, pues déjalo, perfecto. O sea, yo lo que veo en este caso, estoy viendo esto, pero imagínate tus clientes que están buscando la EB5, la E2, y mira, dicen, pero ¿cómo yo me puedo meter allí si mira lo que está haciendo el mira gobierno? Mira mira. cómo el gobierno está poniendo sanciones contra otros países, mira cómo están ahora tumbándole el negocio a Disney, mira cómo yo me voy a meter en Estados Unidos con esta inseguridad comercial que hay, el dólar saliéndose de muchos Ujú. sitios. ¿Qué tú le contestas a esa gente? Mira, en forma general, yo lo que te diría que estamos pasando por unas crisis que normalmente los Estados Unidos no estamos acostumbrados a pasar. Estamos hablando, esto lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en República Dominicana, con diferentes casos, pero aquí siempre hemos podido mantener una estabilidad y unas áreas que realmente esto no lo veíamos. ¿Qué pasa? Y vamos a la polarización que está ocurriendo. Empezamos a ver y analizar que empiezan esta polarización a crear estas pugnas que lo que hacen es afectar, y ahí va yendo a tu pregunta, afectar la credibilidad del inversionista extranjero y local en, en la inversión para crear negocios y promover la economía. Entonces, aunque todavía, y es la ventaja que afortunadamente tenemos en los Estados Unidos, nuestra economía todavía de una forma comparativa es más sólida y fuerte que la mayor parte de estos países, como Latinoamérica y otras áreas, que todavía hay unos beneficios de seguridad eh, comparativamente a otros países que todavía los Estados Unidos competitivamente como punto de inversión es extremadamente atractivo. Pero la realidad es que estas situaciones, esta pelea chiquita, lo que termina haciendo es afectando al pueblo de que inversionistas, sean foráneos o sean locales, inviertan, creen más empleos y muevan ese motor económico. O sea que en general lo que te diría es, aunque gracias a Dios no lo he visto como algo que todavía que cause un pare completo en lo que se está trabajando, entiendo de que sí,
lo vemos afectando en eso que mencionas, en las preguntas, en, oye, ¿cómo esto me va a afectar? En el caso de la Florida, oye, esto va a afectar la economía de Orlando, esto del presidente, eso significa ahora que van a cuestionar X o Y. Y acuérdate que cuando vemos estas cosas, y la ven muchas veces del cristal en que se evalúa esto de Latinoamérica, pues vives en otra realidad política que quizás no vivimos acá en los Estados Unidos, donde estos escándalos y estas cosas son un poco más comunes. Pero lo que los impacta, y te puedo decir de hablar con diferentes grupos inversionistas, es que eso no lo esperábamos acá en los Estados Unidos. Ok, fíjate una cosa, basado en eso, ¿verdad? Digo, no le quiero tirar fango a ningún país, porque en este momento, este segmento no es para eso, ¿verdad? Claro. Porque, y yo sé, ¿verdad? Que tú es básicamente tu línea también, o sea, tú incluso tienes gente que hace inversiones en diferentes partes del mundo, pero dentro de todo, por ejemplo, si yo lo voy a poner con el estatus de Puerto Rico. Si a mí me dieran escoger, ¿de qué quieres ser estado? ¿De Estados Unidos o de China? Posiblemente si China tuviera una constitución y una fórmula de gobierno como Estados Unidos, diría China. Exacto, Porque, claro, ahí te diría que sí, claro, ahí te tengo que hacer el caveat, que habiendo vivido en China, yo recuerdo después de los 2 años que viví en Shanghai, te diría que yo estaba extremadamente feliz de regresar a los Estados Unidos, porque es una situación muy interesante la que vas a vivir allí. Es una situación donde estás viviendo en China, pero no tienes de ninguna manera la noción de lo que está pasando. Tú te sientes que todo está, y estoy hablando de hace te dicen lo aproximadamente que tú 10 quieres, años, lo que quieren que tú sepas. lo que eran estos, y te voy a dar el mejor ejemplo. Tú estás allí, yo estaba viviendo allá y de repente había una noticia negativa sobre China en Facebook y Facebook se paralizaba. Cerraban a Facebook por 6 meses. Estaba corriendo, por ejemplo, una noticia mala de Estados Unidos en el New York Times bloqueado. O sea, todo esto, y es que no te das cuenta porque el gobierno te tiene viviendo, y yo lo comparo como con una corporación. Sabes que en una corporación, por ejemplo, vamos a hablar de Apple o estas compañías, tú tienes que esta cultura que todos somos como cheerleaders, el chichichija, nos encanta, Sí. que nos tomamos todo el Kool-Aid, estamos aquí, que estamos sólidos con la compañía. No sabemos quizás lo que está pasando detrás de la cortina, pero tenemos esta parte de la cultura. Y en China era algo parecido. ¿Sabes? Tú estabas viviendo a este lado de la cortina con la información que el gobierno quería que tú escucharas, porque pues controlan todos los medios y había lo que llamábamos el Great Firewall of China, que era que todo lo de Internet, ¿sabes? Nosotros vivíamos detrás de un firewall como vivo en la casa, de que quizás para que nuestros niños no vean algo feo o algo, pues lo bloqueamos. Allá el gobierno tenía la capacidad de bloquearlo todo. Y recuerdo, en aquel momento, yo creo que el negociado que censuraba no sabía español. Y entonces yo la forma que hacía era escuchándote a ti, a todo el mundo, noticias en Puerto Rico, noticias en sitios que ellos no identificaban. Y así era que te enterabas de lo que estaba realmente ocurriendo en el mundo. Era leyendo noticias de Latinoamérica mayormente. Porque pues el equipo de seguro no hablaba español. No hablaba español y no entendía, pero fíjate una cosa, como yo digo, porque pienso, dentro de todo, Estados Unidos, aún con la economía como está, el dólar fallando y todo, posiblemente lo que tú me estás diciendo es que la gente que invierte aquí es porque le da un tipo de seguridad que no la tienen en otros lugares, que dicen, bueno, prefiero mejor montar un negocio allí, porque allí un día malo es mejor que el que yo estoy pasando donde estoy. Sí, mira, eso es parte de lo que vemos. Y te digo, no significa que, te digo, estos países, estoy hablando de toda Latinoamérica, Europa, tienen unas oportunidades excelentes de negocios. Tenemos mucho cliente americano que está invirtiendo, o de otras partes del mundo que está invirtiendo allí. Pero muchas de las personas locales, y por ejemplo, hay diferentes situaciones. Cuando hay problemas de, por ejemplo, de crimen, de que tienes miedo de posible secuestro, cosas así por la cantidad de capital que tienes, te sientes inseguro y prefieres estar en los Estados Unidos. Otros países tienes problemas, por ejemplo, de devaluación de la moneda, que pasó en Brasil hace unos años.
ha pasado, por ejemplo, en Argentina. Ese tipo de inestabilidad que, como tú dices, un día malo en Estados Unidos es un Es día mejor que cualquier... pasar por allá. Como te digo, esa mentalidad la vemos mucho. Y también con personas de altos caudales pensando en sus hijos y pensando en cómo, por ejemplo, quizás ellos están bien, pero no quisieran que sus hijos tuvieran que vivir y pasar por eso. Y entonces tienes muchas familias donde está quizás el patriarca o la matriarca de la familia procesando estas visas, no tanto pensando en ellos, porque ellos quizás van a mantener sus negocios y su vida allá, pero pensando en los hijos que tengan la capacidad de tener una vida más tranquila, muchos de ellos. Y otra vez, los Estados Unidos no son perfectos, pero comparativamente, pues no son buenos. En ese caso, tú le sigues recomendando a la gente que ha mirado Estados Unidos como un punto de inversión o para vivir en Estados Unidos, ¿verdad? Basado en estas visas EB5, EB2, y tú que diga la E2, tú le recomiendas que sí, que es un buen momento para invertir acá. Yo entiendo que sí, mira, de verdad que lo vemos porque es una oportunidad que trae diferentes beneficios. Como te dije, el beneficio de la tranquilidad familiar, de la seguridad en general. Y yo te digo, tan negativo que puede ser lo que escuchamos a veces, pero todavía es mucho más seguro que muchos países, por ejemplo, en Latinoamérica, Europa, Europa del Este principalmente. Pero tienes eso, tienes estabilidad, que aunque como vemos que el dólar está devaluando, tenemos inflación, todavía hay una estabilidad y un sentimiento de estabilidad significativo. Hablaba con un cliente, por ejemplo, de Suiza hace una semana y estaba, por ejemplo, estaban muy preocupados porque pues tenían sus cuentas en UBS y ahora al ellos comprar a Credit Suisse, por ejemplo, por los 3.000 millones de dólares que se compró, crea un monopolio. Entonces, tienes situaciones donde en realidad, inclusive siendo Suiza, yo te diría que la sede bancaria del mundo, tienes todavía este tipo de preocupaciones. Y tienes estas dudas de qué pasa. Gente que dice, déjame no poner los huevos en la misma canasta, sino empezar a diversificar a diversificar. Y ese cliente específicamente estaba moviendo dinero a cuentas en Estados Unidos, porque dentro de todo lo malo, cuando pasó ahora la crisis de Silicon Valley y de Signature Bank, el FDIC stepped up, se paró y protegió a las personas. Y paró entonces la crisis que se pudiera convertir en algo mucho peor. O sea que dentro de todo, y eso por ejemplo no lo vemos en países como pasó en Argentina, donde tienes este escape de dinero que básicamente puede destruirte la economía, no lo vemos en Estados Unidos. Y esa tranquilidad, estemos a favor o en contra por ejemplo, de cómo lo manejó el FDIC ahora, del punto de vista de inversión, nos da una tranquilidad de que esto es un sistema estable, de que el gobierno está dispuesto a protegerlo y al final del día, como te digo, los depositantes no perdieron dinero en la crisis bancaria. Fue una crisis bancaria significativa, con dos bancos muy grandes fallando y yendo para control gubernamental y no se perdieron los fondos. O sea que ese tipo de cosas, te digo, hay una de cal, una de arena, pero este tipo de cosas es lo que le da todavía la tranquilidad de que a pesar de todo, todavía es un buen mercado para vivir y para invertir. Yo voy a regresar contigo. En El Salvador tienen la moneda del Bitcoin y yo voy a regresar contigo porque voy a hacerte una pregunta. Un inversionista que esté afuera en otro país y que esté considerando entre Estados Unidos o meter su dinero en Bitcoin, ¿cuál sería la recomendación que tú le darías? Al regreso de la pausa, venimos con el abogado Roy Carrasquillo de Carrasquillo Law Group.